Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy ahora poniendo este video sobre el diluvio universal, la segunda parte de las calizas. Hay 8 observaciones muy importantes sobre las calizas que se explican perfectamente bien con la teoría de la hidroplaca del diluvio universal y que no pueden ser explicados definitivamente por teorías uniformitarias de millones y millones de años. Es hora de empezar a voltear, a ver al diluvio universal y estudiar científicamente, profundamente, sus implicaciones, sus consecuencias y lo que esto implica para nuestra realidad actual. Empecemos pues. Vamos a explicar 8 datos, 8 experiencias que existen, que se pueden comprobar, cómo se interpretan a la luz de la teoría de las hidroplacas. Empecemos pues con los gases volcánicos. El volumen de dióxido de carbono constituye aproximadamente el 20% de todos los gases volcánicos. 70% es vapor. Esta agua y el dióxido de carbono provienen del agua subterránea, tal como lo dice la teoría de las hidroplacas. Segundo punto, distribución de carbono en, eh, en la superficie terrestre. Es posible que las aguas superficiales de hoy hayan estado siempre en la superficie de la Tierra mientras la piedra caliza de la Tierra se precipitaba lentamente. No se basa en la sorprendente distribución del carbono de la Tierra. La tabla que a continuación vamos a mostrar muestra que existe mucho más carbono en la piedra caliza que en todas las otras fuentes combinadas. Aquí está el problema. La ecuación química anterior muestra que cada átomo de carbono precipitado en la piedra caliza se libera un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono. En la superficie de la Tierra, este gas ingresa a la biosfera. Si toda la piedra caliza se hubiera precipitado lentamente en las aguas superficiales, se habría librado tanto carbono en la atmósfera y en las aguas superficiales como dióxido de carbono. Como se precipitó piedra caliza como carbonato de calcio, la piedra caliza de la Tierra contiene más de 60 millones por 10 a la 15 gramos de carbono. Esta cantidad de carbono en la atmósfera y los mares los habría convertido en cientos de veces fatalmente tóxicos. La vida habría cesado. Hoy en día, la atmósfera y los mares contienen solo 720 más 37.409 por 10 a la 15 gramos de carbono. Veamos pues y analicemos la tabla. La tabla nos muestra que la atmósfera tiene 720 por 10 a la 15 gramos de carbono. Animales y plantas vivas, 2000 por 10 a la 15 gramos de cantidad de gramos de carbono. Carbono y petróleo, 4130 por 10 a la 15 gramos de carbono. Los océanos inorgánicos, los océanos tienen 37.4 por 10 a la 15 gramos de carbono. Y los sedimentos de piedra caliza contienen más de 60 millones de gramos por 10 a la 15 de gramos de cantidad de carbono. Esto nos habla de que el dióxido de carbono se liberó de las entrañas de las cavernas profundas donde estaba el agua, según lo dice la teoría de la hidroplaca. Tercer punto. Formación rápida de estalactitas y estalagmitas.
Con mucha frecuencia, los uniformitarios afirman que las estalactitas y estalagmitas requieren de millones de años para formarse. Cada vez más personas reconocen que esta conclusión asume que esas formaciones de piedra caliza, siempre que sean a un ritmo extremadamente lento como hoy crecen. Con tanta agua drenándose a través de la piedra caliza recién depositada después del diluvio universal, las estalactitas y estalagmitas crecieron rápidamente. El agua subterránea ácida, abundante de los siglos posteriores al diluvio universal, con frecuencia se filtró en las grietas de las rocas calizas, disolvió la piedra caliza y formó cavernas subterráneas. A medida que mejoraba la ventilación en las cavernas y el crecimiento de las plantas eliminaba el dióxido de carbono de la atmósfera, el dióxido de carbono se escapó de estas aguas subterráneas. Se precipitaron grandes cantidades de piedra caliza, formando rápidamente estalactitas y estalagmitas en todo el mundo. Veamos ahora el cuarto punto, la caliza orgánica. Los organismos de aguas poco profundas, como los corales, las criaturas con caparazón y algunos tipos de alga, eliminan la piedra caliza disuelta del agua del mar para formar partes duras del cuerpo. Cuanto más abundante es la piedra caliza disuelta, más rápida es la tasa de crecimiento. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de los corales fue mucho mayor después del diluvio universal. Debido a que algunos organismos producen piedra caliza, los uniformistas concluyen que casi toda la piedra caliza proviene de organismos, por lo que cientos de millones de años son necesarios para explicar los depósitos gruesos de piedra caliza. Sin embargo, la piedra caliza orgánica es el resultado de la presencia de piedra caliza inorgánica, no su causa. La piedra caliza inorgánica se precipitó rápidamente del agua subterránea antes y durante el diluvio. Las aguas superficiales no pudieron contener los 60 millones por 10 a la 15 gramos de carbono necesarias para producir la piedra caliza actual, sin hacerlos cientos de veces demasiado tóxicos para que existiera la vida marina. Por otras razones, podemos rechazar la creencia común de que la mayoría de la piedra caliza tiene un origen orgánico. La acción de las olas y los depredadores pueden fragmentar las conchas y otras partes duras de los organismos marinos. Sin embargo, a medida que los fragmentos se vuelven más pequeños, es más difícil romperlos en pedazos más pequeños. Con piezas cada vez más pequeñas, las fuerzas necesarias para romperlas de nuevo se vuelven excesivamente grandes antes de que las piezas alcancen el tamaño de los granos de piedra caliza típicos. Finalmente, la piedra caliza orgánica es estructuralmente diferente y más compleja que la piedra caliza inorgánica, tal como vemos en la península de Yucatán. Los cristales orgánicos de piedra caliza tienen un tamaño, una orientación y un empaque más uniformes, característicos que ahora se detectan con gran aumento. Las vastas capas de piedra caliza de la Tierra son abrumadoramente inorgánicas. En resumen, aunque se precipitó mucha piedra caliza antes y durante el diluvio universal, el agua de mar todavía contiene piedra caliza inorgánica disuelta. Las algas, los corales y las criaturas con caparazón absorben estos productos químicos disueltos y producen una intrincada piedra caliza orgánica. En la península de Yucatán se puede ver esto de manera bellísima, como la piedra blanca de la península es piedra caliza orgánica. Sin embargo, la mayor parte de la piedra caliza en el mundo es inorgánica. Punto 5. Bancos gruesos de piedra caliza y tiza o yeso.
Dispersas frente a la costa este de los Estados Unidos, hay espesos depósitos de piedra caliza. El más dramático es el Banco de las Bahamas, un área de 500 por 1000 kilómetros, donde la evidencia sísmica sugiere que los estratos de carbonato pueden extenderse hasta 10 kilómetros. Si la piedra caliza se hubiera formado orgánicamente en mares pocos profundos, ¿por qué el fondo marino se hundiría lentamente casi 10 kilómetros para permitir estas acumulaciones? Las tasas de hundimiento tendrían que ser las adecuadas durante los millones de años necesarios para que los organismos crezcan y se acumulen a tales profundidades. Además, el lecho marino no puede hundirse a menos que la roca de él se salga del camino. La roca no tendría a dónde ir. Aparentemente, las aguas del diluvio universal que escaparon debajo del borde noreste de la hidroplaca de las Américas arrojaron piedra caliza en el Banco de las Bahamas. De manera similar, las aguas que escapaban por debajo del borde noroeste de la hidroplaca de Europa, Asia y África arrojaron piedra caliza en alrededor de lo que ahora es el Canal de la Mancha. Más tarde, en aguas superficiales cálidas, ricas en piedra caliza disuelta, vastas floraciones de algas, quizá a diario, produjeron el tipo de piedra caliza suave y de grano fino conocido como tiza. Mientras los nutrientes y la luz solar sean abundantes, como fue el caso después del diluvio universal, las floraciones de algas se expandirán exponencialmente. Las algas mueren rápidamente y se hunden hasta el fondo del océano del mar. Las más famosas son las capas expuestas en los acantilados blancos de Dover de Inglaterra y la costa francesa de Normandía. Algunos sedimentos de aguas profundas incluyen los componentes de la creta, estructuras de silicato y calcáreas, piedra caliza, secretados por organismos diminutos como foraminíferos y cocolitos, un tipo de algas. Hoy en día, cuando mueren, las partes duras de su cuerpo se depositan en el fondo del océano con demasiada lentitud para, 1, enterrar y fosilizar animales más grandes, o 2, lograr la pureza que se ve en los famosos depósitos de tiza. Debido a que los depósitos de tiza gruesa y muy puros en todo el mundo conservan muchos fósiles grandes, incluidos animales de cuerpo blando, la deposición tuvo que ser rápida. En segundo lugar, los organismos microscópicos que forman la tiza deben tener abundantes fuentes de piedra caliza y sílice disuelta, exactamente lo que requieren las floraciones de algas y las cálidas aguas de las cámaras subterráneas proporcionadas. Potente acción de las olas, impulsada por la corteza ondeante y los eventos de construcción de montañas, o sea, la tectónica vertical, podrían haber fregado, transportado y vertido fácilmente estos sedimentos de baja densidad en depósitos de tiza gruesa, puros y que contienen fósiles. Sexto punto. El problema de las dolomitas. Si un cristal de piedra caliza microscópica crece en una solución rica en magnesio, los iones de magnesio, bajo ciertas condiciones, ocuparán y reemplazarán exactamente la mitad de las ubicaciones de los iones de calcio en la piedra caliza, formando un mineral común llamado dolomita. Los geólogos se refieren con frecuencia al problema de la dolomita. ¿Por qué es un problema? Los organismos rara vez segregan dolomita y ciertamente no en cantidades necesarias para tener en cuenta los depósitos de dolomitas gruesas. Si los organismos hubieran depositado casi toda la piedra caliza durante millones de años, ¿cómo se formó la dolomita?
La dolomita se encuentra con frecuencia en contacto con la piedra caliza y se distribuye de manera extraña en la Tierra. Casi nunca se han formado en los últimos tiempos. Por lo tanto, las soluciones ricas en magnesio deben haber sido mucho más abundantes cuanto más se depositaron rocas más antiguas. Algunos geólogos rechazan las precipitaciones de dolomitas debido a los grandes espesores de roca dolomita que se encuentran en el registro geológico. Otros dicen que mucha agua rica en magnesio se escurrió a través de piedra caliza, pero eso plantea aún más problemas. ¿Cómo goteó tan uniformemente a través de tan grandes profundidades? ¿Por qué ese goteo ocurre tan a menudo cerca de la piedra caliza y principalmente en el pasado antiguo? ¿Cuál fue la fuente de magnesio? El basalto contiene grandes cantidades de magnesio, porque el agua supercrítica disuelve los minerales que contienen magnesio. Por lo tanto, se comprende fácilmente la presencia de dolomita cerca de la piedra caliza y la distribución uniforme del magnesio, que en otro modo sería piedra caliza. Veamos este cuadro, ¿sí?, donde se ven las observaciones y las explicaciones que da la hidroplaca. La primera observación: las dolomitas se asocian casi exclusivamente con otros tipos de roca, piedra caliza y vaporitas como la sal. ¿Qué dice la explicación de la hidroplaca? Condiciones similares estuvieron involucradas en el depósito de grandes cantidades de dolomita, sal y piedra caliza. Segunda observación: las dolomitas ocurren aproximadamente en los mismos escenarios tectónicos y fisiográficos que las calizas, en las plataformas poco profundas de los continentes bajos, más comúnmente lejos del margen de placa convergente más cercano, o sea, lejos de las fosas oceánicas. ¿Qué explicación nos da la hidroplaca que explica el diluvio universal? La dolomita y la piedra caliza se encuentran a menudo cerca del borde de una hidroplaca. Rara vez se encontrarían cerca de las fosas oceánicas, los llamados márgenes de placa convergente. ¿Qué otra observación encontramos? La dolomita es poco común en entornos carbonatos modernos, pero es abundante en las capas inferiores. ¿Qué dice la explicación de la hidroplaca? Hoy en día se forman pequeñas dolomitas porque el magnesio se liberó en las cámaras subterráneas, donde fue rápidamente consumido por la piedra caliza para formar dolomita. Vamos a ver la quinta observación. Los fósiles son notablemente menos comunes en los dolomitas que en la piedra caliza. ¿Qué nos dice la explicación de la hidroplaca? Los fósiles se encuentran en la piedra caliza, suelen ser organismos que prosperan en aguas calizas, corales, foraminíferos, briozoos, crinoideos. Evidentemente fueron enterrados por la deposición de piedra caliza posterior a la inundación del diluvio universal. Y la quinta observación sobre las dolomitas tenemos lo siguiente: los contactos de las dolomitas con piedra caliza arriba y abajo suelen ser nítidos. ¿Qué explicación nos da la hidroplaca? La licuefacción durante el diluvio universal produjo contactos agudos. Muy bien, pasemos a ver la séptima observación, sobre las calizas. Hay una cementación mundial. Los uniformistas creen que la mayor parte de la piedra caliza se produjo orgánicamente en mares poco profundos, porque los corales y las criaturas con caparazón viven en mares poco profundos, que generalmente son más cálidos y tienen tasas de evaporación más altas. Con una mayor evaporación, es más probable que la solución restante alcance concentraciones en las que los organismos pueden producir conchas y otras formas de piedra caliza. La piedra caliza orgánica
se produce principalmente dentro de los 30 grados del ecuador. Sin embargo, las capas de piedra caliza y el cemento no se concentran cerca del ecuador. Las rocas cementadas con piedra caliza se encuentran en todas las latitudes. Obviamente, cualquier piedra caliza inorgánica producida tenía un alcance mundial. Y por último, el punto 8. Cemento de piedra caliza y sílice. A medida que el dióxido de carbono disuelto escapaba lentamente de las aguas del diluvio universal, la piedra caliza y el cuarzo se precipitaron en las grietas más pequeñas que pudieron encontrar. De esta forma se produjo la cementación. Después de que la piedra caliza, el sílice, es el segundo agente cementante más común en las rocas, el dióxido de sílice. Derivado del cuarzo, el sílice o la sílice se disuelve solo 6 partes por millón en agua pura a 25 grados centígrados. A medida que aumentan las temperaturas, se disuelve más sílice. A 100 grados centígrados, las concentraciones de sílice alcanzan las 140 partes por millón. Si una solución rica en sílice ocupara un espacio poroso entre los granos de arena, la sílice se precipitaría en las superficies sólidas a medida que el agua se enfriara, cementando los granos sueltos de las rocas. Solo a alta presión, el agua puede alcanzar temperaturas tan altas. La teoría de la hidroplaca muestra cómo existían condiciones de alta temperatura y presión en la cámara subterránea. Además, el deslizamiento por fricción de las superficies rocosas profundas y las deformaciones plásticas generaron un enorme calor que derritió la roca y formó magma. Estas superficies calientes calentaban el agua profunda a alta presión que contenía abundantes granos de cuarzo. Los sedimentos cayeron a través del agua rica en sílice. Por lo tanto, la solución de cementación se colocó automáticamente entre las partículas sedimentarias depositadas. Es difícil imaginar otro escenario en el que tanta agua líquida sobrecalentada pudiera disolver la sílice. Distribuir soluciones ricas en sílice en todo el mundo y luego, antes de que se enfríen, forzarlas hacia los sedimentos donde podría producirse la cementación. La sílice también juega un papel en la petrificación de la madera. A medida que las aguas del diluvio universal se drenaron, las cuencas continentales se convirtieron en lagos. Mucha agua quedó atrapada porque vino después el periodo glaciar. Los árboles que flotaban en los lagos cálidos después de las inundaciones, a medida se saturaron con soluciones ricas en sílice. La petrificación se produjo cuando el agua se enfrió y el sílice precipitó sobre las superficies de celulosa. La petrificación se ha duplicado en el laboratorio cuando las concentraciones de sílice alcanzan las 140 partes por millón. El famoso bosque petrificado de Arizona se encuentra en el centro de lo que fue el lago Hopi, mientras que los troncos petrificados del bosque Escalante Utah y a lo largo del río Green se encuentran en lo que fue el Grand Lake o el Gran Lago, antes de formarse el Gran Cañón. El vaciado repentino de ambos lagos, después de la glaciación, erosionó el Gran Cañón.